pulso de un mundo distinto. Opiniones, ideas y acciones. Esto es más que solo un show. Escucha, siente, conéctate. Cada instante cuenta, atrévete. Buenos días, Venezuela. Feliz día. Qué bendición que nos podemos encontrar nuevamente a través de la señal del único canal que te hace vibrar, Ávila TV. Soy Mariana Noguera y por aquí ya saben que estamos listos para un nuevo capítulo de Te lo tengo. Hoy tenemos un día bastante variado, lleno de buena información, y entre esas buenas noticias tenemos a un par de chicas que nos traen el documental Tras el Volante. Ellas son Andrea Terán y Luisana Pimentel y nos van a estar compartiendo todas las anécdotas de este documental, que además obtuvo una mención honorífica en el Festival Universitario de Cortometrajes de Portuguesa. Así que ya vamos a estar viendo todos los detalles y por supuesto recordarles nuestras redes sociales, @Ávila TV Vibra, @te lo tengo _Ávila TV y mi cuenta personal, @Mariana en Escena. Hoy por acá estoy rodeada de caballeros y quiero darle los buenos días a mi querido profe Cristian. ¿Cómo estás, profe? Así es, Mariana. Buenos días, Venezuela. Qué felicidad reencontrarme con ustedes a través del único canal que te hace vibrar, Ávila TV, @soy el profe Cristian. Estoy listo, dispuesto a llevarles entretenimiento, diversión, como solamente lo sabemos hacer en Ávila TV. En Te lo tengo feliz, como siempre lo digo, de reencontrarme, que se suba la Santa María, que se enciendan las luces y las cámaras para comenzar una entrega más de Te lo tengo. Hoy en el segmento de todo un poco estaremos conversando con Daniel Álvarez. Él es terapeuta holístico. Vamos a ver qué nos trae en este segmento para que ustedes en casa puedan nutrirse y sobre todo instruirse en relación a la terapia holística. Y si hablamos de nutrirnos en otros ámbitos, en otras áreas, no es en el chisme ni tampoco es en el cotilleo, pero sí en el deporte con Rubén Darío. Buenos días, Rubén Darío. Así es, Cristian, un gustazo nuevamente estar en este espacio contigo, también contigo, Mari, como siempre tan bella, y gracias a todos esos amigos que están allí bien pendientes de todo el panorama, tanto de farándula como también del marco deportivo con Rubén Darío Sánchez. Bueno, me pueden seguir a través de @Factor Piso Combate para estar siempre en sintonía y bueno, interactuar con ustedes y todas las novedades. Y bueno, y lo que a mí me encanta en el deporte, como es la polémica. ¿Te gusta la polémica, Sí, Rubén? a veces la polémica es chispeante, te trae algo nuevo, algo... Eso es muy cierto. Mira, yo porque, creo que sí, ya es lo muy cierto, confesó, porque lo confesó. Rubén todo el tiempo, tú te llevas bien con Mariana, tú te llevas bien con Andri, con Glenis, con Ilia, ¿con quién te llevas tú mal? Siempre le gusta la polémica, Sí, ¿verdad? Yo no sí, entiendo. señor. Mira, me gusta que finalmente Rubén se confesó No, en pero este estoy hablando estudio. en el marco deportivo, no. Bueno, que es el deporte. Pero yo creo que también en el marco personal, chicos, porque Rubén siempre tiene esos comentarios así como polémicos, como con una sazón especial, Sí. como con una cosa. Un ¿Cómo te conflicto. llevas tú con este compañero y con el otro? No sé, Bueno, no sé qué pero pasa es allí, cultura Rubén. general, ¿no? Era para cultura saber, general. bueno, cómo estaban las relaciones por aquí, pues. ¿Cómo te llevas tú con tus compañeros de tiempo de No, campeones? buenísimo. Con Fabi, ¿seguro? La quiero ¿Con mucho. Joel? Fabi. Con Joel, hermano mío. Bueno, lo Joel. único malo es que son del Barça, ¿no? Esos Ay, no. temas pasionales. Bueno, soy deporte. Obviamente uno siempre está ahí con el tema de rivalidad deportiva, pero el resto, grandes hermanos. Bueno, ¿Y ustedes? bueno, ¿Con gracias Ilia, a Dios. con Glenny, yo con me llevo Sí, muy vale. bien con Bien. todos, Y afortunadamente, no hay pero usted no ningún me roce, cree. y no hay ningún usted roce, no me nada. cree. Polémica en el grupo de WhatsApp. nada. En absoluto. Aunque te voy a decir No, algo muy sinceramente, trabajar con mujeres a veces es complicado porque son personalidades, que si el cabello, el maquillaje, la ropa, pero eso lo disfruto Ah, viste, también. ya soltó la chispita. Ya. No, pero sí es cierto, Es sí es cierto. cierto, Nada sí, más. sí. Pero eso no Yo tiene lo nada de asumo. malo. Eso no tiene nada de malo, No, ¿verdad, no tiene Mariana? nada de malo, que es distinto a llevarse mal, eso es otra Exactamente. cosa. Sí, pero esos rocecitos. No, esos Nada. rocecitos no. Después uno se siente mal y necesita de terapias holísticas. Chicos, ¿ustedes han escuchado sobre este tipo de terapias? Mire, sí la he escuchado, pero nunca he asistido a una terapia holística. ¿Tú, Rubén, has asistido? No, de verdad que no. Todavía no he tenido la ¿Tú, No, Mariana? bueno, yo tampoco sí lo he escuchado, pero hoy vamos a estar conversando sobre eso. Se los recordamos, Venezuela, con el terapeuta holístico Daniel Álvarez, que nos va a traer toda esa buena información al respecto. Como ya les hemos comentado, es un término bastante común últimamente, esto de las terapias holísticas, para abordar desde distintos puntos, distintas afecciones. Pero bueno, hoy vamos a adentrarnos un poco más en ese tema. Vamos a saber entonces cómo es esa terapia holística que nos trae Daniel Álvarez, a ver si realmente nosotros tenemos algún tipo de dolencia, tenemos algunas cosas que queremos mejorar y él nos puede dar las herramientas y las estrategias para mejorar entonces estas dolencias. Por supuesto estaremos hablando de buen cine con estas estudiantes, estas participantes increíbles que ya están en el estudio para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de su trabajo y de su trayectoria. Mira, me gusta muchísimo el trabajo de estas chicas porque tienen una pregunta bastante importante y bastante polémica.
¿qué estarías dispuesto a hacer para llevar la comida a tu casa? ¡Wow! Tremendo. Ajá, y por allí parte Tremendo. ese trabajo, ese documental con esa mención honorífica y que seguramente va a seguir cosechando éxitos. Wow, tremenda pregunta, ¿no? De verdad, bien profunda. Ojo, va más allá, ¿no? Sí. Y ojo, y también a través de la historia hemos visto y bueno, hemos leído historias de mamás, ¿no? De madres que, bueno, a pesar de las vicisitudes, bueno, hacen lo que sea por llevar el plato a su mesa, ¿no? Entonces, de verdad que, bueno, y eso uno lo enfatiza o uno lo ve más a la parte femenina, ¿no? La parte de la madre, que es Claro. donde uno identifica que es la que siempre se queda con sus niños, a pesar de la ausencia del padre, bueno, que uno tiene la imagen de que es el sustento y que la madre siempre está allí, bueno, a pesar de todo, está ahí para sustentar, pues, para que sus hijos salgan adelante. Entonces, de verdad que una pregunta... Inclusive también Aventura la sacó una canción con la canción de Una madre insaciable. O sea ¿Cuál que- es esa? No me claro, acuerdo, o sea, una de las primeras son las Sí. 5 de la mañana. Ah, claro, La claro, madre sí, insaciable que correcto. recurrió a otras prácticas que no puedo decir en Sí, televisión correcto. nacional. Pero entonces es eso. ¿Será que realmente estas chicas nos vienen a preguntar a esa misma pregunta, Bueno, valga la redundancia, a eso sí, nosotros? A ver qué eso estamos hay que dispuestos a hacer para verlo. conseguir la comida. Eso Eso lo hay que haremos más verlo. adelante. Mientras tanto, vamos a hacer la primera pausa del día. Ya regresamos con más de Te lo tengo. Si el cambio es real, si quieres más, abre los ojos. Bacán el ritmo, el pulso de un mundo distinto. Opiniones, ideas y acciones. Esto es más que Estamos de vuelta con más de Te lo tengo, una entrega maravillosa. Como bien lo decíamos al inicio del programa, estaremos hablando de cine. Pero antes de dilucidar todas esas dudas, vamos a abrir el primer segmento. Esto se titula Entérate. lo que importa, lo que es. Nos acompañan Luisana y Andrea, estudiantes de dirección audiovisual, que vienen a presentar un corto documental Tras el Volante. ¿No es así? Bienvenidas a este espacio, bienvenidas a Te lo tengo. Un corto documental Tras el Volante, muchachas. ¿Por qué ese título tan particular? ¿De qué trata más o menos? Tras el volante es por el hecho de que estamos hablando de la gente detrás en esta profesión, ya que hablamos de los camioneteros, no estamos hablando de la encaba, sino de los camioneteros. Entonces quisimos enfocarnos en el título de que no estamos hablando de la encaba en particular, sino de la gente que maneja la encaba. Claro, porque no sabíamos nada de ellos. En verdad es un medio que está muy poco visibilizado, entonces queríamos darle como que ellos den su opinión acerca de su labor, porque muchas de las personas lo juzgan y no saben. Es decir, un tema bastante particular porque normalmente no lo vemos ni siquiera en cortometrajes ni en largometrajes. ¿Por qué entonces decidieron Luisana y Andrea visibilizar el trabajo de un conductor de una camionetica por puesto? Porque muchas veces la gente pelea con ellos por el tema del pasaje, el aumento, no me diste el vuelto. ¿Por qué realmente visibilizar? Porque debo decirlo, en televisión nacional el trabajo de todos hay que visibilizarlos. No hay trabajo pequeño porque todos hacemos un país y construimos día a día a Venezuela. Bueno, la idea va de que mi familia, mi papá, mis tíos se dedican a esta labor, entonces yo me monto todos los días en camionetica, entonces yo puedo ver cómo las personas les insultan, pero también veo cómo mi papá llega tarde porque pasó todo el día arreglando su vehículo, entonces va de ahí, bueno. Pero también rendirle un homenaje a tu papá, Sí. correcto, por todo lo que hace. Una carta a mi familia. Ah, muy bien. Ahora, muchachas, ¿cuál fue el desafío más grande que se consiguieron para hacer este corto documental? Bueno, hubieron bastantes desafíos porque este es nuestro primer documental, nosotros no nos habían enseñado absolutamente nada. Cuando entramos a hacer este proyecto fue de lleno, teníamos que investigar, es un tema muy extenso y muy delicado ya que en el país no se menciona, no es como que nos oyen hablar todo el tiempo sobre los camioneteros y es un tema bastante polémico ya que hablamos de personas que se la pasan todos los días peleando con los pasajeros. Y creo que ese fue uno de los mayores retos, en particular para mí, que es como que minimizar todo el contenido para dar un mensaje claro y conciso para que la gente lo entienda. Quiero rescatar eso porque muchas veces siempre vamos al cine y disfrutamos de un largometraje que puede durar 1 hora y 30, 2 horas, pero en este caso el de ustedes es un cortometraje que dura 10 minutos. ¿Cómo condensar tanta información en tan solo 10 minutos? Esa es una muy buena pregunta. Nosotras a la hora de hacer las entrevistas buscamos en muchas áreas y teníamos como alrededor de 15 preguntas y cuando hicimos las entrevistas fueron como 20, entonces cuando teníamos el contenido era como que nos gustaría que se viera como él lucha por su familia, pero también quisiéramos que se vea como que el precio del pasaje, pero también esto, o sea, eran muchas cosas. Era mucho, porque era mucho contenido, era como
¿cuánto? 4 horas de contenido. Imagínate. 4 horas y las escenas de relleno también era 1 hora. Hay muchas cosas para Sí. meter. Por lo que están comentando, fueron entrevistas más que seleccionar actores y hacer un corto donde estén actuando en la camionetica. No, simplemente son entrevistas para que la gente entonces de forma vivencial vean y sepan todo lo que pasa una persona tras el volante. Sí, exacto. Es que queríamos que se viera cómo sufren, cómo se ve en su mirada, que de verdad es como que ellos lo hacen no porque quieren pararse a las 5 de la mañana, sino es porque quieren llevar a las personas a sus lugares de Claro. trabajo y a sus casas. Ahora, tengo entendido que no solamente fue una mención, fueron 2. No, ¿Cómo fue fue? una mención Sí. honorífica en el Festival de Portuguesa y 3 premios en el Festival de Cortometrajes Universitarios de aquí de Caracas. Ahora, ¿qué se siente siendo tan joven recibir esa mención y 3 premiaciones? ¿Cuál es ese proyecto a futuro? ¿Cuál es esa mirada que tienen más adelante? Porque quizás cuando tenemos esa edad, uno se siente en la efervescencia del momento y viviendo lo que es, vamos a decirlo así, el reconocimiento o la fama por esa mención y esos premios. ¿Qué viene ahora para ustedes? Bueno, Estamos explorando porque queremos aportar más de nuestro arte al cine venezolano. Y bueno, por los momentos nosotras tenemos el proyecto de hacer comerciales, queremos meternos más para ese lado, dejar a un lado los documentales porque siento que fue algo como que muy... nos marcó mucho nos porque le marcó metimos mucho. mucho. Y como fue nuestra mucho primera vez, tiempo. entonces queremos meternos en cosas como un poco más sencillas para descansar un poco nuestra creatividad. Sí, por ejemplo, ayer estábamos en llamada con Luisana y dije, vamos a hacer un guión de cualquier cosa, a ver qué sale. De un comercial y que caroreña. Pero imagínate, si ustedes quieren ahora incursionar en los comerciales, es importante pensar, si ya lo hicieron con estas entrevistas que lograron una mención y 3 premios, quizás pueden lograr cosas más grandes a futuro. A veces el límite lo coloca uno mismo. Quizás pueden hacer ese tipo de comerciales para descansar, pero posteriormente quizás retomar, porque si tuvieron esa misión, esos 3 premios es porque gustó el trabajo que hicieron. Son personas creativas siendo tan jóvenes. Y si hablamos de juventud, ¿cuál es ese mensaje para los jóvenes que están estudiando dirección audiovisual y dicen, mira, no tengo los recursos, no tengo una buena cámara, no tengo los implementos para realmente hacer un buen trabajo? Eso no es un límite para mí, pudiese ser. Para ustedes, realmente, ¿cuál es ese mensaje a aquellos jóvenes que no se limiten a la hora de crear? Bueno, por mi parte, el mensaje que yo les doy es que solamente crean en ustedes. O sea, los límites se los pone uno puede improvisar con lo que sea. Nosotras al principio del documental no contábamos con cámara, no contábamos con equipo, nosotras buscamos la solución Ni con música. ni con música. Eso Porque fue... queríamos que fuera salsa y no podíamos agarrar cualquier canción de salsa. Exactamente. Entonces, creo que es que con cualquier cosa puedes hacer una buena historia y puedes dar un mensaje y es como esas ganas de expresarte y ya. Claro, siempre y cuando estés con el objetivo claro de, mira, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero dar, hasta con una cámara de teléfono creo que se logra. Total, eso pasa, lo he visto, hasta los podcasts, los grandes programas lo están grabando con teléfonos inteligentes, ya no hace falta esa cámara convencional que vemos en los estudios de televisión para hacer un buen contenido para las plataformas digitales. ¿Cuál fue el reto más grande que atravesaron en este documental Tras el Volante? Creo que el límite de nuestra mente, en verdad, porque pasamos mucho tiempo diciendo, capaz no lo hacemos tan bien, capaz no somos tan buenas. ¿Cómo hacemos que esto quede bien? Queremos como que por fin en expresar que nuestra dedicación puede llegar a algo bueno. Entonces, Lo que pasa es que también tenemos el síndrome del impostor. sí. Exactamente. Cómo luchar contra él, con el diálogo interno, si puedes, lo puedes hacer, Luisana, lo puedes hacer, Andrea, y que muchas veces nosotros, cuando estamos frente al espejo y nos hablamos, decimos, no vamos a hacer posible, pero hasta que llegue esa voz que dice, lo vas a lograr. Y miren que ustedes lo han hecho y lo hicieron, lo lograron. Sí. Ahora, de esas comerciales que ustedes quieren hacer, ¿cuáles son esos otros proyectos que tienen en mente cristalizar para lo que queda del 2025? Bueno, por los momentos queremos hacer... Y nos gustaría hacer Cortos, ¿no? un corto de ficción, como habíamos pensado en las torres de Parque Central. Sí. Porque Qué ahorita miedo. hemos visto bastante contenido dentro de él y nos gustaría como dar esa broma como dirigente, como hacer Sí. algo distópico. Entonces Claro. estamos... Queremos como incursionar bastante a la ficción ahora porque el documental fue algo muy real, es algo que capturas y ya, y nosotras queremos incursionar en algo creativo, alguna historia que nos sintamos identificados. Pero me gusta mucho eso porque ahora cada vez que me subo a una camioneta voy a pensar que hay detrás del volante, esa historia de cada uno de los camioneteros que viven, que pasan vicisitudes, que colocan salsa, vallenato, todos los tipos de géneros musicales y que ellos también son un ser humano igual que usted, al igual que yo, que sufren, que sienten y padecen, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y que lo que hacemos es criticar. Ay, a mí me estar- pasa igual, de verdad. ¿Cómo? Yo ahorita me monto en una camioneta. Yo antes no me montaba en camioneta hasta que hice el documental. Sí. Y cada vez que yo veo un camionetero que me hace molestar porque me sube en el pasaje así de la nada, yo digo,
respira, que tú hiciste un documental, tú sabes que esa persona también está haciendo El tema de la algo. empatía también, la sensibilización de la sociedad, muchachas. La dirección audiovisual, difícil de estudiar, difícil de cursar. Bueno, difícil no es, pero es una carrera que tiene mucha creatividad. Si no tienes creatividad, pues no es tan sencillo. Y que al final es difícil porque es un área que muy pocas personas hay, entonces es como que tú lo estudias porque tú quieres, porque te gusta el arte. No, es como que algo como que nace contigo, como de vocación. Exacto. Claro. Así es, muchachas. Voy a interrumpir la entrevista porque más adelante regresamos a hablar con Luisana y con Andrea en relación a Tras el Volante. Usted sabe lo que existe realmente tras el volante. Ya venimos con más de Te lo tengo. Gracias. Amigos, iniciamos este segmento deportivo. Gracias por seguir allí en sintonía con nosotros. Y Te lo tengo a través de Ávila TV. Y bueno, proseguimos y ahora vamos a conversar con un basquetbolista ahí que ha causado bastante sensación en la SPB en este 2025. Estoy hablando de Johnny Tovar. Johnny, bienvenido Gracias, hermano. a Ávila Un placer. TV. ¿Cómo estás? Muy bien. Agradecido y contento de estar en mi país. Algo que siempre he soñado y que en verdad me llena de orgullo. Así es, bueno, Johnny, me gustaría iniciar por allí. Primeramente agradecerte, gracias por habilitar parte de tu temporada, de esos entrenamientos para conversar con nosotros y ojo, hablar de eso, ¿no? Ese regreso a tu país, también sentimental, también en tu juego, quizás jugar con tu gente, que ese público te apoye, escuchar que en tu tierra te quieren. ¿Qué significa eso para Johnny Tovar? No, significa mucho. Mira, estar afuera del país por 6 años fue algo muy fuerte para mí. El apoyo de mi familia siempre fue algo que estuvo ahí en mi vida y estar afuera del país y no poder tenerlo fue algo que me pegó bastante, pero hoy gracias a Dios estoy en el país y bueno, me siento contento. Ojo, y a pesar de estar fuera del país, esos contactos con la SPB, entonces en ese tiempo sí hubo interés previo a esta temporada de que te Sí, que vinieras. bueno, de hace 2 años más o menos teníamos un contacto ya con Cocodrilo de Caracas. Todos los años se hacía un seguimiento y bueno, poco a poco se fueron dando las cosas y ya este año fue la última llamada que bueno, decidí ya regresar a mi país. Oye, qué nota, ¿no? De verdad que me imagino que también la satisfacción. Ojo, ahora hablar de Cocodrilo, hablar de este equipo, también cómo fue el recibimiento, el vestuario, también de esos jugadores ya consolidados en el quinteto. Háblanos un poco cómo fue esa integración. Sí, el recibimiento fue bueno, fue demasiado excelente para mí. Ver jugadores que, bueno, cuando yo estaba chamito los veía y ya yo sabía que ahí quería llegar yo. Y el recibimiento fue súper especial, me sentí como en casa, nunca tuve algo así negativo y bueno, poco a poco me fue adaptando al equipo. Así es, ojo, y también ahora hablar de la actualidad de Cocodrilos, ¿no? Sí. Allí fueron de menos a más durante la temporada, fueron mejorando esos detalles. También la fanaticada, que creo que también ha sido un punto allí esencial en esta temporada en la SPB, que se están viendo otra vez los gimnasios con gente allí, también formando parte, ¿no? Como el sexto hombre. También háblanos de esa mejoría que ha tenido Cocodrilos a lo largo de la temporada y que también ha sido parte de ello. Sí, bueno, nada, la gente, el apoyo del fanático siempre es algo importante, siempre es algo que nosotros necesitamos, tanto dentro y como fuera de la cancha. Es algo que se ha ido trabajando poco a poco y siento que, bueno, Cocodrilo de Caracas, la fanaticada siempre ha sido súper, tú sabes, un nivel muy alto. Es algo que nosotros tenemos que mantener Sí. durante cada temporada. Oh, y también las exigencias, ¿no? De vestir esa camisa, porque hay ciertamente equipos nuevos que quizás no tienen esa autoridad dentro de la liga o que progresivamente la están haciendo, mientras que Cocodrilos, cuando te sumas esa camisa, tienes Claro. la obligación de ganar, ¿no? Claro, También sí. ahí existía quizás esa obligación o quizás ese estrés, esa ansiedad de conseguir las victorias. Sí, hay un poquito de presión. Estamos hablando de Cocodrilo, cuando se jugaba Cocodrilo Marino, Cocodrilo siempre, ¿sabes? Siempre, Esa rivalidad. Esa rivalidad siempre fue buena. Y todos los años Cocodrilo siempre es un equipo de renombre. Uno de los equipos del país que, bueno, a nivel internacional son buenos. Y es una experiencia única, nada más representar a Cocodrilo. Sí. Ojo, y también hablar de quizás Johnny cuando lo veía en televisión, cuando estaba creciendo, cuando todavía, bueno, estaba allí preparándose para su oportunidad en la SPB o bueno, en todas las ligas que ha pasado en el baloncesto profesional. Ha cambiado mucho de lo que esperabas cuando eras un niño, porque todavía tienes 25 años, todavía eres muy chamo. Entonces cuando todavía estabas haciendo ese recorrido, cuando tenías esa ambición de llegar, ha cambiado mucho de lo que pensabas que iba a ser. Sí, o bueno, es. no ha cambiado mucho en verdad. La fanaticada, sí ha bajado un poco la fanaticada, eso sí, en cuanto a asistencia a los partidos, pero en cuanto a temas de juego a nivel físico, la liga es un poquito más física, pues ha cambiado un poquito más eso.
ha evolucionado un poquito más también el tema de las posiciones. Antes era un básquet más tradicional, hoy en día ya el baloncesto ha cambiado mucho. Un puesto 5, puesto 4, puedes jugar cualquier posición y eso es algo que vale mucho hoy en día. Y ojo, también el aprendizaje, ¿no? Claro. Porque bueno, uno cree, y el fanático común cree que bueno, como vienes de los Estados Unidos, quizás aquí ya es un paseo de niños, pero creo que también todas las etapas tienen su aprendizaje, Claro, no, es una experiencia muy diferente también el juego, no todas las ligas son iguales. Me preparé en Estados Unidos, pero puedo decirte que no es el mismo nivel, es un poquito más físico, en Estados Unidos es un poquito más rápido. Y son cosas que, bueno, lo que tú dices, la experiencia, ¿no? La experiencia de mi primer año, ver cómo es todo, ya el segundo y tercer año ya acostumbrarme y ya, bueno, para el quinto ya estar más solidado en la liga. Ojo, también una pregunta que me hago frecuentemente y bueno, ahorita que tengo la oportunidad la voy a hacer. ¿Cómo es ese trato entre jugadores de otros equipos? Si hay esa amistad o por lo menos con tu mismo equipo, esa rivalidad que uno obviamente ve en el marco deportivo, se extrapola afuera de él. Háblanos un poco de esas otras bambalinas que uno lamentablemente no ve. No, bueno, afuera de la cancha es otra cosa, ¿sabes? Poco a poco, cuando iba creciendo ya a nivel de desarrollo, conocí a jugadores en ese mismo desarrollo y ya cuando los veo fuera de la cancha ya nos conocemos, ya sabemos cómo es todo. Pero dentro de la cancha es otra cosa, ¿sabes? Si estamos en contra, ya estamos en contra. Claro, no son amigos, no hay amistad ahí. En las 4 líneas de la cancha ya todo es básquet y representar al equipo con el que está jugando. Ojo, y también esas figuras de renombre, de ya selección nacional, por lo menos de Telmí, de Gori Vargas, entre otros. Si hay ese apoyo a los jóvenes, a esos chamos que vienen ascendiendo, por lo menos en tu caso hubo ese apoyo, esas figuras consolidadas de alguna recomendación, algún tips que quizás tomaste en cuenta. Sí, no percibí nada malo de ellos, más bien al contrario, súper contento cuando llegué y todos me dieron el apoyo. No fue nada negativo, siempre fue algo positivo, incluso después de las prácticas se quedaban, ¿sabes? Tú siendo un veterano ya uno diría, bueno, entonces después de las prácticas se va a meter y ya no va a ayudar a más nadie, claro. Pero se quedaban ayudando a los novatos y es algo que en verdad vale mucho, porque quisiera yo en unos cuantos años, ya cuando esté a punto de retirarme, hacer lo mismo por cualquier jugador que venga en desarrollo. Ojo, y también hablar de, bueno, tu primera temporada aquí en la SPB, ¿piensas proseguir? ¿Piensas está la planificación junto claramente con tu equipo que te respalda en seguir viniendo con Cocodrilo o también dependiendo de cómo está en la actualidad en Estados Unidos? O sea, ¿qué es lo que se planea ya a mediano o a largo plazo? No, bueno, ahorita ya lo que yo siento que lo mejor para mi carrera es salir y tomar experiencia. Siento que sería la mejor opción. Volver el año que viene con Cocodrilo ya sería sentarse con ellos y bueno, tener una reunión acerca de eso. Pero sí, o sea, mi meta está en volver y seguir aquí en el país y bueno, jugar con la selección de Venezuela, que también es algo importante. Oye, sí. Ojo, y está en las metas, ¿no? Creo Sí. que estás en la meta de todo, estar en la selección nacional, ¿no? Claro. Después de, bueno, ese recorrido, tanto aquí como en Estados Unidos. Y ojo, y han habido acercamientos por parte de la federación, de la selección. Sí, lo que pasó fue que, bueno, yo cuando estaba en Estados Unidos, sabes, el tema del visado es un poquito, tú sabes, difícil. Claro. Entonces decidí quedarme allá por 6 años, no tomé el riesgo de salir porque ya estaba a punto de graduarme también y no quería tomar ese riesgo y bueno, ellos me han estado llamando, hemos estado en contacto y bueno. Y aquí en Venezuela me imagino que aún más, ¿no? Sí, o sea, ese contacto aún un poco más frecuente. Aún más, todos los días, bueno, no todos los días, ya ahorita en lo que se acaba la liga, con el favor de Dios, puede que esté el llamado y bueno, nosotros estaremos listos. Pues. Wow, amén, ¿no? Amén, Eso. sí. Oye, me imagino que también el punto de vista familiar, creo que también es algo satisfactorio, ¿no? Tú representar a tu país, escuchar el himno nacional en otra tierra, ¿no? Claro. O sea, creo que también tu familia es algo que ambiciona, ¿no? Entre todos. Sí, mi mamá y mi papá siempre han soñado con eso. Más que todo, de mi lado, es hacer lo que, bueno, se sientan orgullosos, ¿no? De tener un hijo que representa a Venezuela y esa va a ser mi meta. Johnny, vamos a una pausa. En el próximo segmento me gustaría repasar un poco ese recorrido en los Estados Unidos para que nos expliques ese crecimiento que has tenido allá en Norteamérica. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con muchísimo más aquí en Te Lo Tengo. El ritmo, el pulso de un mundo distinto. Opiniones, ideas y acciones. Esto es más que solo un show. Escucha, siente, conecta. Estamos
de vuelta a Venezuela con más de Te lo tengo. Gracias por seguir conectados. Nuestras redes sociales, @AvilaTV Vibra, @Te lo tengo _Ávila TV y mi cuenta personal, @Mariana en Escena. Agradecidos con nuestro compañero Rubén por esa buena información deportiva. Y por acá seguimos conversando con las chicas que nos traen este buen cine venezolano. Ellas nos estaban comentando fuera del aire que dentro de sus estudios, de pronto cada materia o cada trabajo, cada final de semestre, pues les van como pidiendo este trabajo distinto en cada uno de ellos. De pronto un documental, un videoclip, y me gustaría que nos comentaran un poco más a fondo de qué se trata todo esto también para los chicos que son estudiantes también de cine en casa. Pues bueno, como bien había dicho, nos ponen como una tarea que es formamos unos grupos y hacemos algunos proyectos. Por ejemplo, en nuestro semestre, el que hicimos el documental, nos toca hacer un documental y es como simular que es una producción bastante grande y pues tenemos todos los roles en los equipos Y sí, ellos nos van como exigiendo y nos van como orientando a qué es lo que tenemos que hacer. Y sí, nos orientan en todo. Están en quinto semestre. Sí. Me estaban comentando eso. ¿Cuál fue el primer trabajo que realizaron dentro de la universidad como tal? un cortometraje que fue nuestro primer cortometraje, aunque no quedó tan Terrible. ¿Por qué terrible? Porque bueno, fue nuestro primer cortometraje. Nosotras pensábamos que era bastante... Intentamos hacer algo de terror y daba risa y no se entendió nada. Lo bueno fue que dio Pero- bastante risa y fue como que fue el único cortometraje de terror, así que pudimos destacar de esa manera, pero... Claro, pero fue como ese primer acercamiento con eso a lo que se quieren dedicar. Entonces, de pronto, esos errores que sienten que cometieron en ese momento, pues son de lo más normal. Sí, claro. ¿Qué harían en este momento, viendo hacia atrás con ese primer trabajo? ¿Qué harían distinto? ¿Qué harían diferente para mejorarlo? Creo que la primera falla de nosotros fue como la responsabilidad, porque todo lo hicimos como a la última semana y es como que si tú quieres hacer algo, tiene que llevar tiempo, tienes que meterle tiempo al guión. Creo que la falla más grande que hubo fue en el guión, porque no se entendía ni siquiera lo que estaba ahí, menos plasmarlo. Sí, además de que más allá de la responsabilidad es el objetivo que tienes. Nosotras no sabíamos qué hacer, nosotras lo enviamos solamente porque era la tarea. Y luego de enviarlo, nosotras dijimos, esto es algo que nos está ayudando a nosotras a fin de cuentas. Estamos haciendo algo como currículum y es como una dedicación que uno tiene que Claro. tener a fin de cuentas. Era como que si tú no te esfuerzas por hacerlo mejor, esto mismo nos pasó con el documental. Hicimos como el clic de queremos hacer algo bien para sentirnos bien nosotras con lo que estamos haciendo. Entonces, Sí, porque como fue nuestro debut como directora, era como algo que nosotras pensamos de, bueno, en primer semestre nosotras no hicimos un buen trabajo que nos podamos sentir orgullosas. En este documental queremos hacer algo que digamos, cónchale, es nuestro hijo, pues. Claro que sí. Entonces, ¿sienten que han ido creciendo tanto en el ámbito personal como en el ámbito estudiantil y laboral? Sí, ¿Lo han la verdad, mejorado? sí. sí. Yo creo que ahorita sé un poco más de lo que quiero hacer, tengo un poco más de criterio y creo que hemos desarrollado cierto ojo cineasta, creo que se dice así. Claro, claro. Entonces creo que sí. Ese ojo clínico para el cine, Sí. que seguramente también mucho de esas tareas, por llamarlo de alguna manera, seguramente están viendo películas y series a cada momento. Sí. Sí, claro. Y con relación a este documental, chicas, la parte técnica, ¿cómo desarrollaron eso? ¿Cómo fue el trabajo en equipo y dónde sienten que fue tal vez lo que más les gustó y lo que no les gustó tanto? Bueno, cuando empezamos con la idea, la primera persona a la que yo acudí para hacer todo fue Luisana. Entonces, nosotras dos nos reunimos con personas que nos orientaron, nos dijeron, mira, ustedes para grabar necesitan una buena cámara, sin una buena iluminación no van a poder grabar bien. Entonces, fue como todo un gran proceso y creo que era como todo siendo parte de como de moviéndonos como producción, nosotras dos solitas, viendo en que, bueno, muy bueno las cámaras, pero si no tenemos nada que grabar, tenemos que ponernos a hacer el guión. Entonces el guión, pero la cámara, pero tienes que estar pendientes porque si en la cámara sale una bolsa de caramelos, tenemos que comprar las bolsas de caramelos. Y tenemos que hablar al mismo tiempo con los camioneteros que vamos a necesitar. Y es un proceso bastante largo. Sí, por lo menos en mi parte, Andrea fue la que originó la idea por su familia.
Yo realmente tengo familia que hace esta profesión, pero yo realmente nunca me puse a pensar de que, oye, mira, esta gente se sacrifica por nosotros. Y el proceso fue bastante difícil por el tema, es un tema bastante extenso. Y además de que nosotras no sabíamos hacer nada, nosotras no sabíamos hacer el guión, ganamos un premio por guión y nosotras no sabíamos hacerlo, fue como... Porque nos esmeramos, le preguntamos a 15 profesores Sí. de ¿usted piensa, usted opina? de- ¿Cómo nosotras lo ves? pedimos Bueno, ayuda. entonces sí saben, chicas. Pues Sí, sabemos pedir ayuda. ahora sí, a punta de Creo golpes. que nuestro... Bueno, yo creo que eso es importante. Yo creo que el ser es de valientes saber pedir ayuda cuando sabemos que lo necesitamos. Y eso no es, creo que no se trata de no saber, se trata de tener la conciencia de decir, bueno, por aquí necesito orientación y pues saberlo pedir. Sí, Sí. porque nuestro problema era como que no sabíamos, pero pudimos atacarlo a tiempo y decir, ok, no sé, pero tengo que hacerlo, pues tengo que ver cómo aprendo. Sí, en verdad fue un granito de arena de muchísimas personas, como que todos nos ayudaron, nos daban la mano, nos dan sus opiniones y creo que este medio se trata de aprender haciendo, entonces súper chévere. Aprender haciendo, que es lo más importante, y qué bueno que contaron con ese apoyo de todo ese equipo. Chicas, rapidito sus redes sociales o donde podemos ubicarlas para seguir viendo más de su trabajo. Bueno, mi Instagram es lubpequeña.pimentel. El mío es andrea.atg. Bueno, ahí está Venezuela, esa información con Andrea y con Luisana, estas promesas del cine venezolano. Con esta buena información hacemos otra pausa y ustedes se quedan allí porque ya venimos con más de Te lo tengo. Escucha, siente, conéctate, cada instante cuenta, atrévete. Amigos, estamos de vuelta con muchísimo más aquí en Te lo tengo a través de Ávila TV. Gracias por seguir con nosotros y seguimos hablando de lo que nos apasiona, que es el mundo del deporte. También recordar las redes sociales de Rubén Darío Sánchez, @Factor Piso Combate, para estar ahí siempre en sintonía. Y hoy tenemos un invitadazo, Johnny Tovar, el jugador de Cocodrilos de Caracas, en exclusiva por Ávila TV. De verdad que es un honor tenerte aquí, Johnny. Y bueno, hablábamos en el primer segmento deportivo acerca de ese pasaje por Venezuela, lo que significó para Johnny llegar a su país y tener la posibilidad de representar a nuestro país a través de la selección nacional. Ahora me gustaría repasar un poco el Johnny Tovar allá en Estados Unidos, ¿no? A pesar de que tu formación fue aquí en Venezuela, pero bueno, gran parte de tu desarrollo fue allá en Estados Unidos. Háblanos un poco de ese paso, ¿no? O sea, ya tú estar acostumbrado a jugar en tu país, en diversas selecciones, tanto de Distrito Capital como Venezuela, y luego pasar ya a los Estados Unidos. Háblanos de ese cambio. ¿Fue muy drástico, fue muy radical para Johnny? Sí, bueno, yo cuando en el 2018, yo salí en el 2019, yo tenía una meta, ya junto con la mano de Blanco y Negro Sport, que fueron los que me ayudaron. Y bueno, en Sueño Hoops era una meta totalmente llegar a los Estados Unidos. Tenía la opción de firmar profesional, pero en mi mente siempre estuvo, yo quiero salir, desarrollarme como es, y bueno, ya después regresar a mi país. Y fue algo muy bonito, ¿sabes? Tener todo a disposición, las canchas, los equipos, todo a disposición, fue algo que en verdad fue lo que soñé, y gracias a Dios se me dieron las cosas allá de buena manera. Ojo, y también me imagino que esa decisión a veces fue un poco criticada, ¿no? Porque si tenías la posibilidad de ir profesional y tú quisiste, no, vamos primero a formarnos, ¿no? Sí. O sea, me imagino que también ahí a la hora de tomar la decisión fue complicado, ¿no? Sí, habían comentarios como que ya tú estás listo para jugar profesional, ya tú estás listo para esto, pero en mi mente todavía no estaba listo, ¿sabes? Quería tener un título, quería desarrollarme mejor como persona, como jugador. Y así se fueron dando las cosas poco a poco. Y deportivamente hablando, ¿cuál fue esos cambios más drásticos que hoy por hoy tú haciendo ese recuerdo en aquella oportunidad, en aquel Johnny Tovar del 2019? ¿Qué cambió? O sea, ¿cuál crees que fueron esos cambios más radicales desde el punto de vista deportivo? Sí, bueno, el nivel en los Estados Unidos. El físico también, me imagino, ¿no? El nivel y bueno, la velocidad con la que se juega, la intensidad con la que se juega. Siento que allá, claro, la mentalidad es distinta porque quieres llegar a otro nivel. La mentalidad ya es llegar a otro nivel y a otro nivel. Si ya llegué a un bachillerato, quiero llegar a la universidad. Y si ya llegué a la universidad, quiero llegar a la NBA. Pues. Entonces, todo el mundo allá juega con intensidad. Eso fue algo que en mi mente tuve que cambiarlo porque me di cuenta que el nivel allá es muy exigente.
Ojo, y también hablar de esa exigencia, ¿no? Porque creo que no te dicen literalmente, mira, vamos, sino que tú mismo ves que todos van y bueno, tienes que estar a la par, ¿no? Tienes que estar allí o si no te quedas, ¿no? Detrás de la ambulancia. Sí, bueno, gracias a Dios el baloncesto, el deporte ya se lleva de la mano con los estudios. La exigencia, como tú dices, tener un grado alto en los estudios fue algo que fue difícil, pero se tenía que mantener, claro, teniendo prácticas diarias, entrenamientos diarios, 3, 4 veces al día y luego tener que ir a hacer tareas, ¿sabes? Esa exigencia es algo que la gente no sabe que tú estás poniendo en juego, pues. Y fue algo que sí fue demasiado exigente para mí. Oye, eso también le agrega estar tan lejos de tu familia, ¿no? Y todo ese tema que también influye, ¿no? Sí. Obviamente no es lo mismo tener toda esa carga con tu familia al lado. Ojo, también detrás de cámara hablábamos de competir con NBA, ¿no? Con jugar, con entrenar, con NBA. Háblanos un poco de esa experiencia, ¿no? Una experiencia que cualquier jugador de baloncesto, bueno, sueña y que tú has tenido la oportunidad. Háblanos un poco de cómo se siente, también el nivelazo que representó eso y también la satisfacción, ¿no? De tú estar con NBA al lado. Sí, bueno, los veranos allá es algo distinto también. ¿Sabes? Se lleva por zonas, por tiempos de escuelas, universidad. En los veranos se hacían torneos y cosas así. Bueno, tuve la oportunidad de entrar a un campamento, de jugar con jugadores ya profesionales en mi último año. Y nada, tener esa experiencia de compartir con jugadores que ya estuvieron en la élite mundial del básquet es algo súper importante en mi carrera. Pues hablé con varios de ellos, pero simplemente algo que tú no te lo imaginas. Estando aquí en Venezuela, un chamito de Caracas, no se lo imaginaba y bueno, poco a poco se dieron dando esas cositas también. Oh, y también hablar acerca de la preparación física, que también es crucial en el baloncesto, y hablar de la mental, ¿no? O sea, también cómo tener esa fortaleza, porque me imagino que como todo en la vida hay días muy buenos, pero también hay días de mucho aprendizaje, muy malos. ¿Cómo Johnny también superó, fue pasando esas páginas de que, bueno, un tema coyuntural, vamos a seguir? O sea, ¿cómo pasar la página cuando quizás las cosas no se te dan como quieres? Claro, no, bueno, siempre tuve motivación mi familia. Cuando yo tenía algún tipo de problema, siempre pensaban que, bueno, todo tenía que ser por parte de ellos y que tenía que seguir luchando. Es como tú dices, bueno, estar solo allá no es fácil. Poco a poco tú tienes que ir dándote cuenta que, bueno, estás tú solo contra lo que se venga y tienes que ser fuerte mentalmente. Ojo, y ahora hablar también de esa comparación, ¿no? Que a veces es odiosa, pero creo que también me gustaría hacer esa comparativa. ¿Qué le falta al baloncesto venezolano para poderle, por lo menos, competir de tú a tú al de Estados Unidos? Nos falta nivel, nos falta talento, nos falta preparación, fogueo. Para Johnny, que ha estado en las dos versiones, ¿qué le falta? ¿Qué nos falta a nuestro baloncesto? Sí, bueno, yo diría que todo viene de las partes del desarrollo del país, ¿sabes? En Estados Unidos ningún jugador se desarrolla a los 19, 20 años. Ya a los 5, 6, 7 años ya están en una cancha jugando y ahí pasan toda su vida y ya llega un punto en el que están muy desarrollados. Yo siento que las formativas en este país tendrían que ser un poquito más fuertes. Todos los días tener un tipo de escuela que, bueno, se encargue de apoyar a los chamos y ya hacerle entender que el baloncesto hoy en día también es parte de, puedes vivir del baloncesto, ¿sabes? La gente allá también ve eso como ya están creyendo ya que pueden mantener una familia con el baloncesto y bueno, fíjate, yo he viajado por el mundo gracias al baloncesto. Entonces es algo que yo diría que la formativa en el país debería ser algo mucho más importante. No, importante. Ojo, y a pesar de esto, el talentazo que hay, ¿no? O sea, y tú que día a día estás en la SPB y nosotros que la disfrutamos, vemos que a pesar de que las formativas, como bien dices, necesitan un desarrollo, necesitan quizás una mano allí, pero vemos talento, ¿no? O sea, en la SPB. Y también me gustaría hablar ahora de forma general, ¿qué te ha parecido la SPB, llegar a esta liga, el nivel que ha representado, los talentos que hay? Sí. A Johnny, ¿qué? Bueno, no, la SPB este año la vi como algo más de experiencia, más allá de lo que suceda dentro de la SPB, lo vi más como de saber cómo se mueve todo en el país. Y bueno, conocer las experiencias de otros jugadores también me ha ayudado bastante. Es algo que siempre he mantenido en mi vida y no cometer los mismos errores, ¿sabes? Cuando una persona o de mi entorno comete un error, no quisiera yo cometer el mismo error. Pero más que todo eso, la he visto bien, simplemente que la vi como experiencia este año. Ojo, y luego ya, ¿qué sigue para Johnny? ¿Qué te planteas junto a tu equipo de trabajo? ¿Qué está planificado? Ya me dijiste que quizás hay un acercamiento con la selección nacional. Luego,
que volver a Estados Unidos? ¿Qué se tiene visualizado? No, bueno, estar aquí en el país por los momentos. Quisiera jugar en Europa también, si es posible. El mismo paso del de siempre, pues todavía tenemos en cuenta la NBA, ¿sabes? Se puede llegar, de cualquier manera se puede llegar allá. Y bueno, con la mano de Blanco y Negro Sport y Ensueño Hoop, que fueron las agencias que me ayudaron, ayudar en esa formativa también, hacer tipos de campamentos, algo que... también contribuir también. Claro, claro, pues yo quisiera que un jugador de 12, 15 años, cuando yo tenía la misma ilusión, viva la misma experiencia que yo viví. Claro. Y es algo que en verdad eso motiva, pues, tener un sueño de un jugador, de un chamito de 10, 12 años, quisiera ayudarlos y darle la mejor experiencia, ¿me entiendes? Claro, brindarle quizás esa oportunidad que tú no tuviste a esa edad. Claro, claro. No, buenísimo. Johnny, agradecerte nuevamente. Gracias a por ustedes, estar con gracias por la nosotros. invitación. Ojo, rapidito, una invitación a todas esas personas que nos están viendo a través de Ávila TV. No, bueno, sigan sintonizando Ávila TV. Es algo que, bueno, les agradezco muchísimo por la invitación y seguir el seguimiento, tener el seguimiento de los atletas en este país. Así es. Johnny Tobar con nosotros. Gracias, Johnny. Y gracias a todos los amigos que estuvieron allí bien pendientes de Te Lo Tengo a través de Ávila TV. Finalizamos con la parte deportiva, pero seguimos con muchísimo más. Y luego de la pausa. Ya volvemos. Un mundo distinto, opiniones, ideas y acciones. Esto es más que solo un show. Escucha, siente. Continuamos con más de Te Lo Tengo. Excelente esa intervención de nuestro compañero Rubén Darío en tiempo de campeones. Pasamos a otro segmento, esto es De Todo Un Poco. Lo que importa, lo que es. Aquí todo. Recibimos en el estudio, él es Daniel Álvarez, terapeuta holístico, que viene a conversar acerca de la terapia transgeneracional. Daniel, bienvenido a este espacio. Un tema bastante controversial. Me gustaría definir de una vez qué significa una terapia transgeneracional. Fíjate, bueno, primero que nada agradecido por la invitación y una vez más explicando o compartiendo un poco lo que son los conocimientos acerca de lo que es la terapia transgeneracional. Como su nombre lo indica, esa es la terapia que se encarga de colocar a los ancestros en su lugar. Transgeneracional porque vamos tan atrás como sea posible dentro de nuestro árbol genealógico, y generacional porque trasciende pues las generaciones propiamente dichas. Ahora, ¿qué puede conseguir una persona cuando asiste a una terapia como esta? Saber de su pasado y saber también para dónde va en el futuro, ¿o no? Bien, finalmente lo que primero que vamos a conseguir dentro de la terapia transgeneracional es los secretos del pasado. Todo se va a ir develando tal cual tengamos nosotros la voluntad de ir investigando, porque en una terapia transgeneracional nos podemos conseguir con que dentro de nuestro árbol genealógico hay patrones que se repiten en cuanto a los apellidos, que no, el papá de mi papá no le dieron el apellido, y entonces allí comienzo a investigar y comienzo a indagar y veo cómo eso influye en mi vida diaria o en mi vida cotidiana. Esto quiere decir, Daniel, que los nombres y los apellidos marcan mucho a las personas en relación a su pasado si hablamos de familia. Te lo comento personalmente porque mi segundo nombre lo tiene mi tío y también lo tiene mi abuelo, entonces creo que eso también marca a las personas cuando los patrones se repiten en la familia, cuando la mamá dice, le voy a colocar el nombre de su papá y también le va a colocar el nombre de su abuelo. ¿Estás de acuerdo que eso pase si hablamos de terapia transgeneracional? No, no estoy de acuerdo absolutamente para nada, porque recordemos algo, los nombres son sentencias y entonces la carga emocional que tenga un nombre, si yo se lo recoloco a mi hijo o a mi hija, le voy a dar también esa carga emocional. Supongamos que tu segundo nombre es Eduardo. ¿Ok? Todos los Eduardos de tu clan, si hay un trauma con ese nombre, van a repetir el patrón de todos los Eduardos. Entonces la idea es romper realmente con los patrones. ¿Pero crees que realmente eso es así, Daniel? ¿Se repiten los patrones de la familia, del abuelo, del tío, del padrino, si tenemos el mismo nombre? Esos son lealtades familiares y sí se repiten. Porque así como se repiten, digamos, los vicios, como se repiten digamos, los hábitos, Sí. Eso también por el nombre vas a repetir determinada cantidad de situaciones. Que a través de la terapia, y tu palabra vaya adelante, que a través de la terapia lo vas a sanar, lo puedes corregir. Porque una vez que al mirar la herida miramos la cura, y al mirar la cura pues podemos salir finalmente victoriosos de esta situación. Me gusta mucho eso que estás acotando, Daniel, de no marcar a nuestros hijos con el nombre del papá, del sobrino, del hermano, porque simplemente son marcas y huellas que quedan del pasado. Por eso es la terapia transgeneracional. Y si hablamos de esa terapia, ¿crees que debería estar inmersa en el sistema público de salud en Venezuela o no? Lo que pasa es que en Venezuela tenemos un tema con el tema de las terapias holísticas. La mayoría de las personas considera que la terapia holística es brujería. No.
absolutamente no. La terapia holística realmente es conocer de dónde venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. ¿Sí? Sí, podríamos colocarlo dentro de la salud pública, por supuesto, porque tendríamos que hablar un poco más de psicología o de psicoterapia, que es en este caso lo que yo trabajo. La psicoterapia, voy a ese tema puntualmente. Cuando una persona asiste a hacerse una terapia transgeneracional, ¿cómo es el comienzo de dicha terapia? Es decir, tú indagas en su pasado, haces preguntas, ¿cómo haces realmente para que la persona pueda sanar heridas de su pasado? Fíjate, particularmente cada vez que una persona llega a mi consultorio, algún consultante llega, yo utilizo gráficos y péndulos, ¿ok? Porque muchas cosas, a veces uno va y quiere averiguar porque yo tengo bloqueado mi energía del dinero, ¿no? Yo veo que trabajo y el dinero no me alcanza para absolutamente nada. Ah, pero resulta que tú tienes una relación absolutamente tóxica y dañina con tu mamá. ¿Sí? Mamá es dinero, papá son proyectos, entonces con el péndulo, con la energía del péndulo, de tu nombre completo, fecha de nacimiento, yo voy haciendo o voy descubriendo a través de los gráficos en dónde puede estar la herida allí. Daniel, ¿esa terapia más o menos cuánto tiempo dura? ¿Aproximadamente 1 hora, 45 minutos? ¿Cuánto? Mira, sería desleal de mi parte decirte que tiene un tiempo específico. La terapia transgeneracional, yo he tenido consultantes con los que puedo pasar 4, 5 y hasta 6 horas. ¿Ok? Así como he tenido consultantes que entran y salen a los 45 minutos, salen a la hora y media, ¿sí? Pero por lo regular, la terapia transgeneracional es muy, muy larga. ¿Y la terapia transgeneracional sirve para personas de tercera edad, jóvenes, adolescentes o niños? ¿Cómo realmente una persona puede asistir a una terapia? Si, por ejemplo, te llevo a mi hijo, ¿puede asistir a la terapia o está muy pequeño? No, eso tiene que existir la voluntad expedita de hacerla. No importa si tienes 1 año, no importa si tienes 3 años, no importa si tienes 95 años. Lo que tienes es querer hacerlo, querer romper los patrones, ¿sí? Porque es la organización correcta del árbol genealógico, como lo he explicado en otros programas o en otros espacios donde he estado. Por lo regular a uno le dicen en la escuela, vamos a armar el árbol genealógico. Sí. ¿Y por dónde comenzamos? Por los abuelos, después mamá y papá, y después queda uno por debajo, ¿no? Resulta que en la terapia transgeneracional el tema va al contrario, es primero tú, y de ti hacia arriba se desprende el resto de este árbol genealógico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona más importante de tu árbol y de tu terapia eres tú. No puede haber otra persona más importante que tú. Mira, sumamente interesante eso que estabas acotando porque no lo sabía. Ahora, Daniel, una persona que está viendo el programa, si no puede asistir propiamente a una terapia transgeneracional, ¿cuáles son esos pasos desde casa que podemos hacer para irnos deslastrando de cosas del pasado? Fíjate, lo primero, como decía hace un instante, es reconocer la herida que tenemos. Al mirar la herida, miramos la cura y avanzamos, ¿sí? Organizamos el árbol genealógico y les doy unos pequeños tips, comenzando desde ustedes hacia arriba. Papá va a ir del lado izquierdo, ya voy a explicar esto por qué, y mamá va a ir del lado derecho y hacia arriba el resto de los ancestros, ¿sí? Ahí ya tendrían un primer paso para iniciar la terapia transgeneracional y para destapar procesos. Aquí lo ideal es realmente tener especialistas de tu lado que te vayan haciendo la contención, porque cuando se destapan los procesos, alguien tiene que cerrar el chorro del proceso que se está destapando. ¿Hacia dónde crees que va evolucionando la terapia transgeneracional? Lo que pasa es que cada vez estamos viendo más y más personas haciendo o trabajando las constelaciones familiares y haciendo más y más terapia. El latinoamericano no tiene como característica particular hacer terapia. No es una característica particular, pero cada vez este despertar está siendo mucho más y más grande para cada uno de nosotros. Entonces, creo que va muy bien enfilada. Yo, desde mi perspectiva, al igual que tú, yo también soy docente. Yo duré 25 años al servicio de la educación en este país. Ahora educo desde otras trincheras. Ahora educo desde la salud, propiamente dicha, holística, del ser humano como un ser holístico. Y si hablamos del ser holístico, Daniel, ¿cómo sé, como paciente o cliente, que esa persona, ese terapeuta, realmente tiene las herramientas, conocimientos y técnicas sobre el área? Porque muchas veces las personas dicen ser algo que no son al final. Lo vas a saber porque te va a hacer clic. Te va a hacer clic. Yo he tenido N cantidad de formaciones, me reservo los nombres de las formaciones que no me han hecho clic, que he terminado, pero que las he terminado porque finalmente obtener el certificado, pero no porque me hayan hecho clic. Lo mismo pasa con el terapeuta. La relación que tiene que haber entre consultante y terapeuta es una relación simbiótica, que tiene que haber un clic que realmente le permita a uno avanzar dentro de todo este proceso. ¿Cuáles otros elementos están presentes en la terapia transgeneracional? Quizás unas sales marinas, una limpieza, el incienso, las esencias. ¿Qué están presentes? Absolutamente todos esos elementos que acabas de nombrar son curativos o coadyuvantes dentro del proceso de sanación del árbol genealógico, ¿sí? Porque yo te voy a decir, por ejemplo, si estuviese armando el tuyo, yo te diría, mira, te corresponde hacerte un baño dulce y este baño dulce tiene tales y cuales elementos.
¿ok? Y con esto vas a cerrar este proceso. Y mire, vamos a hacer un reequilibrio de chakras, o vamos a hacer una limpieza áurica, o vamos a hacer... Eso lo va a ir determinando el proceso de terapia. Mira, Daniel, yo te voy a invitar a que continúes con nosotros en Te lo tengo, porque en la próxima parte se incorporará Mariana en escena hablando sobre la terapia transgeneracional. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa para buenas promos y ya regresamos con más de Te lo tengo. Que marcan el ritmo, el pulso de un mundo distinto. Opiniones, ideas y acciones. Esto es más que solo un show. Edición. Te lo tengo. Continuamos con más de Te lo tengo, la parte final de este programa tan maravilloso, con buen contenido para cada uno de ustedes que sintonizan Ávila TV desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Continuamos con este invitado, Daniel Álvarez, conversando sobre la terapia transgeneracional. Se incorpora Mariana en escena. Mariana, ¿has escuchado en algún momento hablar de esta terapia? Mira, eso está muy interesante, de verdad que sí. Estaba escuchando, pues, fuera del aire toda la conversación que han tenido y realmente estoy muy de acuerdo con el asunto de los nombres. Sí. Tener esa energía allí, repetir los nombres en la familia, pues siempre he pensado que no es muy bueno, pero también estábamos conversando, Daniel, que tienes otro tipo de terapias como la acupuntura y el biomagnetismo. Me gustaría que nos hablaras un poco más sobre eso y también quisiera saber cómo con cada consultante o cada paciente, ¿cómo lo abordas? O sea, cada uno, no con todo el mundo es igual, o tú decides, bueno, contigo vamos a hacer esto porque tienes esta situación, esta afección. Algo ¿Es así? individualizado. No, es bien individualizado, ¿ok? Y eso depende también de la vibra que me vaya brindando pues el consultante en este caso. Yo particularmente me voy a la parte como he informado hace un ratico, del péndulo, voy viendo qué es lo que tú realmente quieres venir a revisar. Porque, por ejemplo, o les puedo aclarar que yo nunca he visto a nadie que vaya a terapia porque le esté yendo desmesuradamente bien. Todo el mundo va a terapia porque algo quiere corregir, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a corregir, y retomo el ejemplo que daba en el bloque anterior, tengo una mala relación con el dinero, vamos a revisar tu relación con tu mamá. Mucha gente me pregunta, Daniel, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues todo, absolutamente todo, y eso simplemente lo vamos allí diagramando. Por otro lado, me estaba preguntando Mariana, el tema de el resto de mis terapias, ¿correcto? Trabajo acupuntura, biomagnetismo, pediluvio iónico, registros akáshicos, son muchísimas las consultas que podemos hacer dentro de una misma consulta, ¿sí? ¿Cómo las complemento? ¿Cómo complemento todo esto junto con la terapia transgeneracional? Bueno, realizando alineación de chakras con acupuntura o con biomagnetismo, dependiendo de cómo sea el umbral del dolor del paciente o de la paciente consultante que esté trabajando yo en ese momento. El pediluvio iónico, por lo regular, allí siempre comienzo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo y eso lo hacemos pues a través de los pies con el pediluvio iónico. Me imagino que eso también lo haces porque elaboras un diagnóstico de cada Sí, uno de los consultantes. Ahora te pregunto, Daniel, ¿la hipnosis está presente en la terapia transgeneracional? No. No. No, absolutamente. ¿Por qué? No, porque eso ya estaríamos entrando ya en un campo más psicológico. Correcto. Que psicoterapéutico. Yo necesito que mi consultante esté en el presente y yo poder llevarlo al pasado para poderlo proyectar hacia el futuro. Pero como me hablas del péndulo, pensé que tenía una relación el péndulo con la hipnosis. No. No. En lo absoluto. No, en lo absoluto. El El péndulo va es una para ubicar- extensión de mi brazo para yo canalizar tu energía. Ah, no sabía eso. Exacto, ubicar la energía. Con relación al biomagnetismo, quisiera que nos explicaras un poco más sobre eso porque sinceramente no tengo muy claro de qué se trata, así que si nos puedes decir cómo es la cosa. El biomagnetismo es otra terapia maravillosa. El biomagnetismo no es otra cosa, vamos a decirlo así. Es como hacer acupuntura sin agujas, ¿ok? Solo con una cantidad de imanes que vamos a colocar a lo largo de todo tu cuerpo para eliminar dolores, eliminar o sacar de ti emociones atrapadas, porque todo eso lo podemos conseguir a través de los imanes. Recordemos que, porque nosotros estamos pegados al piso por la ley de la gravedad, ¿ok? O sea, hay un campo magnético que nos lleva al piso, ¿sí? Igual los imanes. Estos imanes nos van a atraer todas las emociones que podamos tener atrapadas o quizás liberar algún tipo de dolor que podamos tener represado dentro de nuestro cuerpo. Esas emociones que estén atrapadas, como bien lo dices, ¿se pueden reflejar entonces en dolor físico, en dolencias físicas? Acuérdate que no hay enfermedades, la enfermedad no existe, lo que existe son apariencias de enfermedades. Por ejemplo, ¿qué es el asma? Que es la falta de aire, ¿no? Yo no quiero respirar este aire que estoy respirando, entonces prefiero bloquearme y hago un cuadro asmático y entonces tengo que depender de determinados fármacos. Todo esto lo podemos corregir a través de estas terapias
alternativas y holísticas. Si hablamos de corrección, Daniel, quizás con una terapia transgeneracional se puede corregir o se puede minimizar el estrés y la ansiedad que vive el venezolano o el mundo entero hoy en día. Absolutamente, absolutamente. Y lo más importante de estas terapias es que las podemos trabajar presenciales y a distancia. No importa en el lugar del mundo que te consigas. Si tú haces clic conmigo y tú estás en España y podemos hacer terapia, yo puedo hacer la terapia contigo. ¿Ok? A través de los innumerables gráficos y cualquiera de las terapias. Te estoy hablando de la acupuntura, del biomagnetismo. La única que no puedo hacer es el pediluvio iónico. Claro. Y sin embargo va a haber una recomendación para que tú lo puedas hacer. ¿Ok? Pero este tipo de terapias, precisamente por ser alternativas y holísticas, no importa el lugar del mundo donde estés. De hecho, la mayoría de mis consultantes están por fuera de Venezuela. Entonces, ¿qué me ofrece esto? Pues la posibilidad de conocer, además de otras culturas, ayudar a otras personas a sanar con las terapias que vengo trabajando. Ahora bien, Daniel, tú acabas de decir también que la terapia es individualizada. No hay un cierto punto donde se une la familia, porque si hablamos de transgeneracional, estamos hablando del abuelo, del papá, del tío. No hay un momento donde en la terapia exista la unión o esa comunión entre la familia para conversar heridas del pasado. No se debe. No se debe, pero No sí se puede hacer, Daniel. Podría hacerse, pero no se debe, no es recomendable. Porque, por ejemplo, supongamos que ustedes dos quieren que yo les haga una terapia y quieren estar los dos juntos porque son los mejores amigos del mundo Sí. y qué chévere. Ah, ok, pero yo voy a abrirte un campo a ti que a lo mejor hay cosas que tú no quieres que ella sepa. ¿Sí? Y a lo mejor tú tienes una herida con tu papá o con tu mamá que tú no necesitas que ninguno de los dos la sepa. Entonces, ¿para qué hurgar en eso? Si lo que estamos buscando es limpiar y depurar, ¿para qué hurgar en el daño? Y también nuevamente en ese caso estaríamos como metiéndonos en terreno psicológico tal vez. Sí, claro, claro. Ok. Y yo lo que hago es psicoterapia. Claro. ¿Ok? Y te voy a decir, por ejemplo, hay uno de los ejercicios que ha sido de los más cruentos que me ha correspondido, es que si yo les digo a ustedes ahora mismo, toma una foto de tu mamá o de tu papá, según sea el caso, y digo esto porque somos los inmediatos arriba, ¿no? Toma la foto, tírala al piso y písala. ¿Ustedes lo harían? No. No. ¿Por qué? Porque representa algo muy especial para mí, a Claro. una persona que está allí retratada, que Pero quiero mucho. simplemente lo representa, eso es papel. Después puedes volver a imprimir esa foto, no pasa nada. Pero si tenemos una emoción reprimida y lo hacemos, Sí. ten por seguro que cuando vuelvas a ver a papá o a mamá, ya esa emoción no va a estar. Ah, mira no qué sabía eso. tal. Igual Está también te bueno pregunto, ese- Daniel, he ese escuchado detalle. que la gente debe escribir cartas, Sí. cosas, heridas del pasado, quemarlas para subsanar esa herida y sanarla por completo. ¿Crees tú que eso es cierto? Es válido. Es válido. Es válido, pero ya es cliché. O sea, aquí listo. acuérdate que todo es moda. Recientemente cuando Netflix, perdón, no sabía si se podía decir el nombre de la plataforma, ¿no? Pero hicieron la serie esta de Mi Otra Yo, la vio Raquel y todo aquel, y todo el mundo la vio. ¡Qué maravilla! Pero no entienden el trasfondo que tiene eso desde las constelaciones familiares. Entonces, yo soy constelador, pero yo prefiero trabajar la transgeneracional porque es la energía tuya con la mía o la tuya con la mía y no se mete más nadie. Pero si aquí hacemos ahorita una constelación familiar con todas las personas que tenemos alrededor, cada uno de ellos tienen emociones particulares. Entonces se van a ver reflejadas en mi constelación, entonces no es mi energía la que estoy sanando. Ahora, para Claro, resumir, también hay otra recomendación muy famosa y como lo mencionas ahora, que tal vez algunas sean cliché, que es caminar descalzo, caminar sobre tierra, sobre arena, sobre la grama. ¿Qué piensas sobre eso? Esa está absolutamente cierta. Igual que lavarse las manos con sal. Hay que dejar también la falsa creencia de que si la sal se cae al piso, Sí. que eso trae mala suerte. Oye, recordemos primero dónde está la palabra salario. Y como profesor de castellano se los refrendo, ¿no? Se los regalo. Salario viene de sal, ¿ok? El primer sueldo se pagaba con sal. ¿Ok? Y de allá viene la palabra salario. Entonces la sal no podemos satanizarla. La sal tenemos que aprovecharla. El caminar descalzo, el meter las manos en la tierra, el hacer ese tipo de cosas, ese tipo de contacto es importantísimo. Es importantísimo porque además vas a drenar. ahora bien, fíjate, Mariana acaba de decir caminar descalzo en la grama, en la arena. Ahora, en mi casa puedo caminar descalzo y qué beneficio puedo lograr si lo hago. Exactamente el mismo beneficio que si lo haces directamente sobre la tierra. Podrás vivir en el rascacielos más alto de Sí. Caracas. ¿Ok? Pero eso está montado sobre tierra. Claro. Si tú conectas mente con la tierra, pues con la tierra vas a estar conectado. Y ni hablar de lo que ocasiona el mar. El agua de mar hasta el cuello, media hora, ¿ok? No es que me voy a salir un poquito porque ya no. Sentir que el agua te está asfixiando al cuello es
poderosísimo para realmente depurarte. Igual pasa en las aguas termales también, que la gente va a las aguas termales para quitar dolencias porque el agua es muy caliente, además que te ayuda. ¿Eso es válido? Sí, como no. Que además todo lo que sea natural es perfecto para lo que queremos. Bueno, el mar es maravilloso, Dios mío, se nos hizo el tiempo Sí. corto, muchachos. Este tema realmente me gustó Sí. muchísimo. Yo creo que seguramente vas a estar por acá visitándonos en otra oportunidad, Daniel. Será Gracias, hasta otra gracias, oportunidad, Venezuela. Gracias por habernos acompañado y con esto nos despedimos. Y bueno, agradeciéndoles como siempre su compañía, profe. Así es. Las redes sociales, Daniel, por favor. @el poder está en ti _ y el número de teléfono de contacto 0424-343-1577. @el poder está en ti _ Así es, @Ávila TV Vibra y @te lo tengo _Ávila TV. Señores, nos encontramos en otra oportunidad cuando se suba la Santa María, se enciendan las luces de una entrega más de Te lo tengo. Buen provecho. Gracias. Contenido.